Guiones y guionistas, capítulo 368. Hoy vamos a ver cómo se creó el documental Anatomía de un Dandy, hablando con uno de sus directores y productores, Alberto Ortega. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del elegante mundo de los guionistas y el estiloso arte de los guiones. Hoy viene al podcast Alberto Ortega, que es codirector y coproductor de Anatomía de un Dandy, que es un documental que se acaba de estrenar en España, centrado en la figura del famoso escritor Francisco Umbral. Pero antes recordaros que en la plataforma de cursos de guion.com podéis aprender lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Si queréis escribir un documental, ¿no? Como el que acaba de producir Alberto, bueno, pues tenéis un curso de guion documental que os va a enseñar todos los pasos para hacerlo, ¿no? Desde que tienes la idea inicial, ¿no? Y creas la sinopsis, la escaleta, hasta que haces tu guión de intención y luego el guión final de edición. Bueno, todos los pasos te explico cómo poderlos hacer en ese curso de guión documental, que es uno de los 60 que hay en la plataforma. Una plataforma que no para de crecer, ¿no? De hecho, hoy en el curso de creación de sitcom hemos subido el 7º vídeo, ¿no? En el que vemos cómo crear el dossier de venta de una sitcom, de una comedia de situación, ¿no? Vemos todos los elementos que deberían tener esa sitcom, ¿no? Y como siempre poniendo ejemplos de sitcom. Y el sábado continuamos con el curso de tips de construcción de escenas que ha creado Guido Cortel, con una clase que propone un recurso dedicado a contestar una pregunta básica. ¿Qué haría yo? Bueno, pues ya la tenéis disponible todos los suscriptores. Y como os decía antes, hoy viene al podcast Alberto Ortega, que es codirector y coproductor de Anatomía de un Dandy, que es un documental que se acaba de estrenar en España hace, creo que un par de semanas, y que está centrado en la figura del escritor Francisco Umbral. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal David? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues sí, ahí estamos. Haciendo documentales culturales. Fíjate si estamos locos. Sí, muy bien. Bueno, nosotros, Alberto y yo, nos conocimos hace más de 10 años en Australia, trabajando en un programa de televisión. O sea que realmente llevamos. Ha pasado muchas cosas, ¿no? En estos años, ¿no? Porque vosotros habéis montado una productora, ¿no? Ahí en Madrid, ¿no? Pues sí, han pasado 11 años desde la última vez que físicamente nos vemos, tú y yo. Y una de las cosas, pues han pasado muchísimas cosas en mi vida profesional y personal, y una de las cosas a nivel profesional más chulas es montar junto a mi socio, Charlie Arnaiz, una productora que se llama Dada Films and Entertainment. La web es, te meto un poco de publicidad si no te importa, Sí. www.somosdada.com. Y ahí, bueno, podéis ver que en 3 años nos ha dado tiempo a hacer muchas cosas. Y sobre todo nos hemos especializado en hacer documentales. Creo que este de Umbral es el número 14 y en 3 años no está nada mal. Hemos hecho documentales sobre personajes musicales, también sobre gente del mundo de la cultura, como por ejemplo nuestro primer documental fue sobre la figura del poeta Luis García Montero. Se llamaba el documental Aunque tú no lo sepas. Luego hemos hecho documentales sobre músicos, como por ejemplo Manuel Carrasco. Ahora en una semanita estrenamos una película documental con Alejandro Sanz. Hemos hecho para Niña Pastori, hemos hecho documentales sobre fotografía, mucho documental para National Geographic. Bueno, como ves, nos estamos especializando mucho en ese sentido, incluso en la publicidad, que es una cosa que también hacemos. Últimamente nos están pidiendo mucho spot publicitario con toque documental, ¿no? Que al final es con gente real y una realización así como un poco imperfecta, por así decirlo. Y al final una de las cosas que tiene el documental es esa parte de verdad, ¿no? Y para una marca, y a la hora de contar algo, pues es algo que le viene muy bien, que tenga una parte de verdad, ¿no? En el mensaje. Sí, la gente se ha cansado mucho también de las cosas perfectas, ¿no? Y además también, como ahora toda la comunicación pasa mucho por redes sociales y estamos tan acostumbrados a ver este tipo de vídeos, claro, muchas publicidades lo que quieren es transmitir esa imagen, ¿no? De cercanía, claro.
De hecho, nos pasó hace no mucho, hace unos meses, nos reunimos con una gente que quería hacer con algún influencer, pues como un documental muy elaborado, ¿no? Nos ponían la referencia de Lady Gaga, el documental de Lady Gaga. Y al final, a la tercera reunión de negociación, nos dijeron, mira, si es que la realidad es que tiene los mismos views un selfie de nuestro influencer que una pieza documental de no sé cuántos mil euros, ¿no? Dices, es que a la gente lo que le gusta es la realidad y nada más real que un selfie, ¿no? Y dijimos, madre mía, pues parte de razón tienes. No pudimos reprocharle nada. Claro, lo que pasa es que, claro, para contratar a un selfie no os contratan a vosotros, claro, ya se lo hacen ellos. Con lo cual hay que. No, ahí ya con su propia mano y su propia Claro. muñeca ahí se hizo la pieza. Ahí no tenemos nada que hacer. Claro. Muy bien. Bueno, vamos a ver un poco, a hablar un poco sobre Anatomía de un Dandy. Bueno, y justo antes de quedar contigo, estaba viendo el tráiler en el y digo, y según lo estaba viendo, digo, mira, se me ha ocurrido una cosa porque como tiene mucho audio, digo, mira, voy a poner el tráiler en el podcast, que obviamente como es audio no se va a ver, pero como cuenta mucho, vamos a oír el tráiler, que es un minutito, y así la gente, cuando escuche la entrevista, pues va a saber también un poco más de qué hablamos, ¿no? Sobre todo la gente que de fuera de España que no conozca a Francisco Umbral. Con lo cual, bueno, voy a poner el tráiler y ahora hablamos de ello. Hay una expresión fija que dice Francisco Umbral, gran escritor, mala persona. Yo no soy una persona, yo soy un cabrón. No te lo advierto. Además no se puede ser bueno, si eres bueno no llega a nada. Nunca se sabía si hablaba en ficción o hablaba de verdad. Una especie de desacato permanente, rebeldía. La bufanda, la melena, el cuello alto, es un disfraz para desafiar. El dandy es un tipo que viene de patar. Entre Umbral, Sabina y Almodóvar hacen la crónica del Madrid de las últimas décadas. Tenía la habilidad de funcionar como una cámara. Él hacía así, clic, y era capaz de coger el instante literario de algo. Descuartizaba a agentes por la mañana en una crónica y por la tarde llevaba 2 suecas del brazo por Madrid. ¿Cambió mucho tu vida el matrimonio? Más que el matrimonio, lo que la cambió fue él. Él fue el niño que está viendo en su hijo. Oye, Pincho. ¿Qué, papito? No llegó a asimilar nunca la muerte del niño. Para Paco fue un golpe muy, muy, muy doloroso. Yo estoy dispuesto a abandonar la mesa porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Mucha gente solo le han conocido por eso y nunca le han leído. Después de haber escrito 110 libros y 135.000 artículos de prensa, no se sabía cómo se llamaba ni en qué año había nacido Umbral. Y eso lo consigue también un hombre con gravísimos problemas de identidad, que él convierte en combustible literario. Me ha sorprendido descubrir que tú no te llamas Paco Umbral, que te llamas Francisco Pérez Martínez. No, tampoco me llamo así, nadie sabe cómo me llamo, no es verdad. Eso también es mentira. Muy bien, vale. Alberto, ahora ya que hemos oído el tráiler, ¿de dónde surge la idea de Anatomía de un Dandy, ¿no? De hacer un documental sobre la figura de Francisco Umbral? Bueno, pues a ver, es curioso la forma en la que Umbral llegó a nuestras vidas. Nosotros siempre estamos buscando en la productora historias que contar, ¿no? Nos consideramos creadores de contenido y bueno, mi socio Charlie sí que tenía más referencia del propio Francisco Umbral, porque él viene de estudiar filología hispánica, y entonces pues en la carrera era uno de los autores que se dan, y bueno, pues él había escuchado hablar de esas anécdotas, había leído gran parte de su bibliografía, pero yo, sin embargo, pues la verdad que era una figura que no la tenía tanto en el punto de mira. Yo cuando la famosa escena de le he venido a hablar de mi libro, que es una de las cosas que más se le reconoce al personaje, por desgracia, yo tenía 9 años, no me pilló bastante pequeño. Entonces, haciendo un documental yo te hablo desde mi caso, cómo me adentré en la figura de Umbral. Haciendo un documental para Ramoncín, un encargo que nos llegó para hacer un documental sobre su vida, resulta que Ramoncín y Francisco Umbral fueron grandes amigos. Y entonces, fuera de cámaras, nos contaba una cantidad de anécdotas que eran buenísimas, porque por un lado tú ves al escritor cabreado, con la voz engolada,
Pero luego se correspondían con esas anécdotas que, como puedes ver, no te estoy contando porque prefiero no contarlas, pero eran como historias muy de noche, muy de lumpen, de las 4 de la mañana ir a ver a no sé quién, al mercado de no sé qué, con una contraseña secreta y umbral, subido de un camión de la basura para ir a no sé dónde. O sea, eran cosas un poco locas. Entonces dijimos, uy, vamos a rascar un poco. Empezamos a rascar con gente que la había conocido en vida y nos empezaron a contar un montón de cosas del personaje que podrían estar en cualquier serie de ficción de cualquier plataforma. O sea, no es ninguna locura lo que estoy diciendo. Era un personaje que tuvo grandísimos dramas y cuidado porque remarco lo de personaje, no persona. Porque parece que o sea, la figura de Umbral parece que está creada por el guionista más avanzado. Para que te hagas una idea, él contaba que con 5 años se miraba al espejo y él decía, yo quiero ser escritor. Con 5 años, ¿eh? Y o sea, no le importaba, ni siquiera él recuerda lo que escribía con 5 años, pero sí se recuerda mirarse al espejo a los ojos y decir, yo voy a ser escritor. Y durante toda su vida fue creándose una imagen, pero una imagen tanto la forma de hablar como la forma de vestir. Él tenía algunos referentes, como Unamuno, como Larra, y pues eso, se fue vistiendo con la bufanda, aunque él tenía lo que él dice el frío de la infancia, ¿no? Tenía un frío crónico y se ponía el chaquetón y la bufanda incluso en agosto, cuentan sus amigos, pero el traje negro, esa pose, el no sonreír, parece diseñado por un gran guionista, la verdad. Sí, sí, ¿no? Y luego, ¿cómo fue ese proceso de documentación, ¿no? Una vez que dices, venga, vamos a investigar más sobre él. Pues mira, nosotros intentamos sacar el proyecto por nuestra cuenta, por la manera habitual. Nosotros habíamos hecho, los primeros documentales que habíamos hecho habían sido por la ruta de imprescindibles de Televisión Española, porque una cosa que sí que sabíamos era que necesitamos archivo, ¿no? Una figura como Umbral, al final te topas con esas entrevistas de Televisión Española de los años 70, de hora y media, donde el escritor y presentador hablaban prácticamente sin música sobre cualquier cosa, ¿no? Y esas entrevistas las necesitábamos. O cualquier reportaje de los años 80 sobre la movida madrileña, porque una de las cosas que se cuenta en la película, que el propio Umbral le puso ese nombre a la movida madrileña. Total, que al final conseguimos, o sea, Televisión Española no entró en el proyecto, ahí nos falló un poco nuestra pequeña estrategia y decidimos presentarlo a subvenciones. Y no nos dieron, o sea, no conseguimos acceder a ninguna subvención. El proyecto quedó en un cajón durante unos meses hasta que se lo contamos a Malvalanda, a María del Puy, que es una productora que, bueno, sobre todo se ha conocido en los últimos años porque fue a los Oscar hace 2 o 3 años con el cortometraje de Madre, de Rodrigo Sorogoyen. Y bueno, pues le gustó el proyecto, unimos fuerzas y gracias a su experiencia y pues nos dijo, chicos, o sea, para conseguir una subvención lo primero que tenéis que hacer es tener un guión. Porque claro, para nosotros los guiones se hacían un poco sobre la marcha, ¿no? Y dijimos, vale, pues le hicimos caso, conseguimos a un guionista que se llama Álvaro Jiménez, que hizo una primera versión de guión sobre la nada, ¿no? Él sí que era conocedor de la obra de Umbral y hizo un guión mucho más experimental, mucho más extravagante, no sé cómo llamarlo, pero funcionaba, estaba bastante acertado. Y a partir de ahí ya sí que conseguimos una pequeña subvención para poder empezar a grabar, ¿no? Pero fíjate, luego de esa versión de guión a la versión de guión final no quedó nada. Por motivos laborales, Álvaro Jiménez no pudo proseguir en el proyecto y entonces, gracias a Óscar García Blesa, él continuó con esa labor de guión y una de las cosas que él propuso fue dividir el guión principal en capítulos, ¿no? Aprovechando que era un autor literario, pues
propuso que cada parte de su vida fuera un capítulo con el nombre de uno de los libros reales de Francisco Umbral, y ahí nos dimos cuenta que se estructuraba la película de una forma un poco peculiar, ¿no? No era el típico guión de 3 actos. Luego investigando dimos con una estructura que ahí, pues claro, yo ahí no soy guionista, tú a lo mejor me puedes apoyar un poco más esta teoría, pero nos dimos cuenta que tenemos entre manos un guión de 5 actos. Sí, ¿vale? Sí, me imagino tipo la pirámide de Freytag estas, ¿no? Que en el centro es donde está el clímax, en la mitad de la peli, no al final. Efectivamente, porque además tú que has visto por lo menos alguna parte de la película, el clímax coincide con uno de los eventos más importantes de la vida de Francisco Umbral, que es la muerte de su hijo, con 5 años, ¿no? Ese fue un antes y un después. Y bueno, pues una vez que ya decidimos estructurar la película de esa forma, empezó a funcionar bastante bien. La primera versión de montaje duraba 4 horas, ¿vale? Porque una cosa que sí que hacemos en Dada es que el guión, somos conscientes, sobre todo en documental, que está vivo y en este caso estuvo vivo durante 8 meses. O sea, es un lujo tener 8 meses para trabajar una película documental y en este caso un guión, porque hasta el último momento se tomaron decisiones de estructura bastante drásticas y bastante importantes. Finalmente se ha quedado la película en 1 hora y media y creo que bueno, se pasa bastante bien. Pero fíjate, el acto 3, que es donde estaría el clímax con esa estructura, salió a la primera. O sea, se quedó desde el primer momento, montamos esos 6 o 7 minutitos y eso es la única parte del documental que estuvo intacta durante todo el proceso de guión. El resto sí que tuvo mucho movimiento, pero esos 7 minutitos sobre su relación con su hijo pequeño era tan potente y era tan la base de todo que se quedó ahí como independiente, como una burbujita, y fuimos construyendo alrededor. Claro. Y luego, claro, entonces los guionistas entonces estuvieron reescribiendo hasta el final, ¿no? Me imagino, ¿no? Junto con vosotros 2 directores, ¿no? Estaban ahí, estuvisteis trabajando juntos todos hasta el final ahí. Sí, bueno, por motivos laborales, Óscar García Blesa tuvo que dejar el proyecto a los meses y ahí el peso quedó, de hecho, como guionista aparece Emilio González, que es nuestro editor, porque tanto Charlie como yo hacíamos un poco la asesoría de guión en el sentido de que pues, leíamos textos, oye, pone esto por lo otro y tal, pero el peso real del guión acabó sobre el editor. Pero también te digo una cosa, nosotros, como solemos trabajar Charlie y yo, es dando pautas, añadiendo cosas referencias o incluso textos de entrevistas, oye, prueba, todo es muy prueba, pero a nosotros nos gusta decir que tenemos un método infalible para los documentales, para que los documentales emocionen, y es nuestro propio brazo, te explico. Nosotros, cuando damos un play a una secuencia nueva o vemos un final o una propuesta de final o un arranque y tal, solo accedemos a que vamos en el buen camino si nos miramos el brazo y tenemos la piel de gallina. Te parecerá un poco así como un poco, no sé, es la verdad. O sea, de repente das un play y a lo mejor no sigue ninguna estructura ni ninguna razón técnica de guión o de montaje, pero sin embargo te ha hecho una reacción o te emociona. O sea, yo, por ejemplo, hay algunas partes de la película, o sea, te puedes imaginar las veces que he visto la película, la sigo viendo y se me saltan las lágrimas. Y eso yo creo que es difícil plasmar algo en un guión y que lo hagas y ya dándole al play funcione, ¿no? Yo creo que es a base de mucho trabajo y sobre todo intentamos conseguir esa emoción. Pero vamos, ya te digo que ha sido el proceso ha sido mucho de peloteo, de testar. A nosotros también nos gusta mucho cuando tenemos, con la primera versión de 4 horas, algún amigo, el pobre, ha tenido que sufrir ver ese play y decirnos qué partes sobran, qué partes faltan. Nos gusta mucho testar con pequeños públicos de gente de confianza que sabemos que nos van a ser sinceros y nos van a
a taladrar la película si es que hemos hecho una mala película. Y eso, por ejemplo, sí que es uno de los procesos más importantes, es tragarte un poquito el ego y decir, vale, si todas las críticas van a hacer que la película mejore. Y realmente hicimos como una prueba con 10, 12 personas y nos tiraron por el suelo muchas partes de la película que se han caído y finalmente tenemos una película, ¿qué te voy a decir yo? Pero creemos que tenemos una buena película por las críticas que estamos teniendo. La verdad que son críticas bastante unánimes de que funciona, ¿no? Por lo menos. Ajá. ¿Y qué fue lo más complicado a la hora de sacar adelante el proyecto? Pues mira, una de las cosas más complicadas de este personaje fue la cantidad de material que había. Porque era un escritor que hizo más de 130 novelas. Solamente leerte esas novelas, imagínate, o sea, uno de los guionistas, Óscar García Blesa, se tiró 2 meses solo leyendo y releyendo. Y tengo dudas de si se pudo leer todas, ¿no? Luego, las entrevistas de televisión, como te decía, es que eran larguísimas. O sea, eran entrevistas de 1 hora y media, 2 horas y media, y muchas, porque al final era un escritor espectáculo, como a él le gustaba denominarse, y las cadenas le llamaban, porque siempre la liaba. Porque decía unas cosas que ahora serían imposibles de decir, ¿no? Y en la época, pues, decía unas brutalidades tan grandes que al final los presentadores se reían. También era otra época, había que entender que era otra época y había otra cultura y no existía el feminismo como existe ahora. No se puede mirar con la mirada de hoy en día, pero aún así las cadenas le llamaban, porque era un tío que se ponía a jugar al juego de la silla con Rafael Acarrá. O... ¿Qué te digo? Se ponía a hipnotizar a una mujer para que le trajera un whisky, o se ponía a cantar con Jesús Hermida una canción a capela. O sea, es un escritor espectáculo, ¿no? Entonces había también por ese lado muchas horas. Luego, la entrevista se basa en una serie de cintas inéditas que se grabaron durante los 5 últimos años de su vida. Hubo un periodista que estuvo viéndose con él y grabando esas entrevistas que tenían tenían más de 20 horas de material. Y además estaba muy bien porque eran 1 y 1, a veces se veían en su casa, a veces en una cafetería, y ahí Umbral pues se abrió un canal y contaba cosas que no había contado ni siquiera en sus propios libros, ¿no? Y de ahí se han hecho muchos extractos de audios que son los que estructuran la película documental. De hecho, como solamente hay audio y no teníamos con qué imágenes apoyarlo, decidimos hacer recreaciones, que es una cosa muy arriesgada. Teníamos muchas dudas, pero al final creemos que ayuda a esa atmósfera, ¿no?, de cine negro que queremos plantear desde el inicio de la película. Conseguimos a un actor que se parecía a Francisco Umbral, le atrezamos un poquito, hicimos con otro actor que fuera el entrevistador, y con un juego de luces para que nunca se viera las caras y demás, pues dimos ese apoyo visual a esas entrevistas. Y luego, aparte, como para más material todavía, su viuda, María España, era fotógrafa. O sea, no te puedes imaginar durante todos sus años de vida la cantidad de toneladas de fotografías, negativos. Uy, perdón, se me ha colado un gato. O sea, no te puedes imaginar la cantidad de fotografías que conseguimos ahí. Además, Umbral, el desnudo en la bañera, Umbral, o sea, las posiciones más logas que te puedas imaginar. Y bueno, un poco esa fue la parte más difícil, ¿no? Seleccionar para contar una vida con la responsabilidad que eso tiene, ¿no? Porque al final, tú cuando haces un biopic y cuentas la historia de una vida, pues, al final dentro de 50 o 60 años alguien buscará escritores de los años 70, 80, 90 en España, saldrá la figura de Umbral y saldrá nuestro documental. Y eso quedará ahí para siempre, ¿no? Claro. Y bueno, pues te da mucho respeto pensar eso. Claro. ¿Y cómo fue la relación con su viuda, ¿no? Cuando le dijisteis, mira, queremos hacer un documental sobre tu marido. ¿Cómo fue con ella? Pues mira, la palabra que nos viene a la cabeza cada vez que hablamos de María España es valiente. Y te digo por qué. Porque aquí en España es muy difícil hacer un documental, un biopic, ¿no? Porque siempre te terminas dando de frente o en el caso de que esté vivo, pues dice, ay, pero esto no lo pongas, esto es hipolo, esto tal.
O, por ejemplo, si estás haciendo el biopic de un personaje que ya falleció, pues sus herederos pues te suelen decir, oye, pero tened cuidado con esto no lo contéis, de esto no quiero hablar. Y con María España ha sido todo facilísimo, porque nosotros le enseñamos el primer montaje de la película cuando ya teníamos en 90 minutos, pero antes de pasarlos ya por procesos de postproducción, grafismo y sono y tal, lo vio en Play y no nos puso ni un pero. Y te aseguro que es una película que no es una hagiografía sobre el personaje, no es una película que solamente hable bien y bien y bien, porque si no hay conflicto, ¿qué estamos contando, ¿no? Es una película que habla de las luces y las sombras del personaje, cuenta que él llegaba de una conferencia y a sus amigos les decía, mira cuánto dinero he ganado, esto no lo vais a ganar vosotros nunca. O por ejemplo, la contraportada del periódico, cuando le ponían a otro periodista, lo sacaba. O sea, cuenta cosas que no a todo el mundo le gustaría que contaran sobre el personaje. Y también hay un capítulo que se habla de la relación de Francisco Umbral con las mujeres. O sea, Francisco Umbral y María España estuvieron juntos desde que eran muy jóvenes, ¿no? Pero porque el propio Umbral lo decía, ¿no? Umbral tenía un amor por las mujeres y coqueteaba en directo. En el documental sale cómo coquetea con Lola Flores en directo, o con todas las presentadoras que se le ponían delante. Y María España lo tenía muy claro, porque decía, bueno, supongo que habrá algún momento en que Umbral sacaría algún hueco para estar con alguna mujer y a lo mejor la traía su esqueleto, pero al final del día estaba conmigo. Nosotros ahora mismo siempre nos hablan, ahora está muy de moda el poliamor, las relaciones abiertas y tal, pero María España fue pionera en eso y los dos tenían claro cuál era su punto de vista. Y fíjate, yo creo que una de las cosas que se te queda con el documental es que un personaje como Umbral no hubiera sido lo que es si no hubiera tenido una mujer como María España a su lado. Y como te digo, es muy, 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 muy valiente. No nos ha tachado ni una coma, ni nos ha hecho cambiar nada. Y vamos con un poco de miedo, también te digo, por nuestra experiencia con otros documentales. Y nada, o sea, ha sido un lujo contar con ella. Claro. Y con todas sus fotografías, porque era fotógrafa de interview, una fotógrafa excelente, o sea que... Claro, es que alguien que ha pasado toda su vida con Umbral tiene que tener un carácter especial. O sea, si ella sobrevivió a su relación, a vivir con él y todo esto, claro, ver el documental ya casi le parecería una tontería. También porque como Umbral, el propio personaje era tan provocador y él decía que yo soy un cabrón. O sea, él era el primero que era capaz de ponerse mal. Entonces, pues realmente ahora ya, ¿no? Como unos años después de su muerte, pues tampoco... ¿no? Claro, los que son como más hipócritas en la vida real y hacen cosas escondidas, pero él como siempre ya se dedicó a provocar, pues bueno, pues como que su mujer yo creo que tiene que estar curada de espantos, ¿no? Completamente. Mira, la única cosa que nos dijo con el visionado, porque le dijimos, bueno, ¿y qué te ha impresionado algo? Hay que tener en cuenta que en la película aparecen, por ejemplo, unas tintas que de Umbral con Pincho, su hijo, que eran inéditas para ella. Ella se había olvidado completamente que existían esas tintas. Posiblemente llevaba 30 años sin escuchar la voz del hijo que perdieron juntos, ¿no? Entonces nosotros pensábamos que cuando escuchara esas cintas, con las fotos, con esos materiales, se derrumbaría, ¿no? Y no. ¿Sabes lo que más le impresionó a María España? Ver a Francisco Umbral de mayor. Ajá. Fíjate, o sea, el verle envejecido, y además es una cosa hecha. Cuando estábamos montando el documental, quisimos mostrar a un Umbral eufórico, o sea, no eufórico, enérgico, como un gentleman, y retrasar la decadencia del personaje hasta el último momento, para que el impacto sea mayor. De hecho, solamente en el último capítulo ya le mostramos a ese Umbral que divaga al hablar, que ya tiene una pose más con la guardia más baja, que ya sonríe incluso, ¿no? Y eso lo retrasamos todo lo posible. Y es una cosa que sí que creo que es un acierto, porque ese impacto que tuvo también María España, de otra forma más íntima, por supuesto, pero el espectador también le llega. Y de repente pasa en muy poco tiempo, sin la sensación de que te has perdido nada, de ver a ese vigoroso Francisco Umbral, a un señor mayor que nadie se acerca a él porque desmiga pequeños trozos de pan y se los guarda en el bolsillo. O sea, es curioso, ¿no?
lo que comentó María España. No, bueno, yo animo a la gente que aproveche ahora todavía los que puedan verlo en pantalla grande, ¿no? Y que vean el documental, que la verdad es que merece la pena. Y bueno, y luego en plataformas, ¿no? Porque bueno, afortunadamente ahora hay muchas formas de verlo, con lo cual, ¿dónde se va a emitir? ¿Tiene alguna plataforma donde se va a emitir? Y para Pues mira, Latinoamérica. ahora mismo solamente se puede ver en cines, ¿vale? Estrenamos el día 20 de noviembre y se puede ver en Madrid, en los cines Renoir, en Barcelona, próximamente se podrá ver en Valencia y bueno, como está funcionando muy bien, yo creo que poco a poco iremos pasando a otras salas. De hecho, para la gente que sea de Madrid y quiera animarse a ver la película, los miércoles, que es el Día del Espectador, mi socio y codirector de la película, Charlie Arnaiz, y yo nos gusta ir al propio cine a hacer un pequeño coloquio de media hora para la gente que tenga dudas o quiera conocer algún detalle o alguna anécdota puntual, pues se lance. Bueno, siempre todo lo que sea incentivar ir a los cines en esta época que estamos viviendo es poco, ¿no? Entonces hacemos cositas como esta. Y luego en cuanto a plataformas, ahora mismo estamos negociando con algunas, pero no hay nada cerrado. De momento en plataformas no es posible verla. Bueno, pues ya llegará porque no, más que nada también porque otra cosa no necesita las plataformas, pero necesitan ahora material para aburrir. O sea, que es algo que es cuestión de tiempo, porque bueno, ahora como realmente la gente está viendo mucha más plataforma que nunca y se están fundiendo todo el stock que tenían. O sea que bueno, más tarde o más temprano aparecerá por allí seguro, vamos. Y luego hablábamos antes, ¿no? Antes de grabar, ¿no? Y me estabas contando que ahora justo este fin de semana ibais a estrenar otra película, ¿no? Sí, mira, el día 11 de diciembre se estrena El Mundo Fuera, que es una película, un largo documental que se creó durante el confinamiento sobre, que todo ronda alrededor de una idea que tuvo Alejandro Sanz, el músico, que él estaba en casa y dijo, joder, ¿cómo estarán viviendo mis fans esta situación, esta pandemia global, ¿no? Él hizo directos de Instagram para estar cerca de la gente y demás, y se le ocurrió una idea que era hacer una llamada a nivel global, una llamada a la acción, para que todo el mundo de todo el planeta pudiera enviarnos vídeos de cómo estaba viviendo el confinamiento. Pusimos una serie de reglas, pues que graben en horizontal, no más de 10 minutos, etcétera, y durante una semana abrimos una plataforma donde la gente podía subir esos materiales. Pues, o sea, en una semana la cantidad de material que llegó fue increíble. Recibimos 4.500 vídeos de gente de Nueva York, de Tokio, de las Islas Maldivas, por supuesto España, de todo Latinoamérica. O sea, la respuesta fue increíble. Pero claro, de repente estás tú diciendo, ahora, ¿cómo monto yo 4.500 vídeos para que todo tenga una coherencia, una narrativa y podamos hacer una película con todo esto, ¿no? Una de las primeras cosas que hicimos fue montar un pequeño equipo de redactores que se vieron absolutamente todos los vídeos y mediante un sistema que nos inventamos de hashtags fuimos organizando por temáticas y por nivel de calidad, ¿no? De esos vídeos, porque hay gente que a lo mejor te enviaba a su perro dando vueltas, pero de repente otra persona te explicaba algún drama que había tenido con un familiar durante la pandemia. Aún así, una cosa que sí que sabíamos es que queríamos un documental brillante, positivo, y para darle un toque diferencial a otros proyectos que se han hecho durante esta época, queríamos que fuera en torno al arte, ¿no? A la creatividad. Mucha gente durante estos meses que hemos estado encerrados se ha lanzado a pintar, se ha lanzado a escribir, a leer. Y bueno, todo esto era como muy bonito, pero luego había que ponerse a editar. Hicimos un equipo de 3 editores y 3 guionistas, trabajando cada uno en su casa, y íbamos haciendo premontajes y todo fue ensayo-error de, oye, esto es muy dramático, no funciona o no lo queremos, oye, esto está muy bien, vamos a ir por ahí, vamos a apoyar esta historia con otras cosas.
Y a los 2 meses, por fin, dimos un play a 10 minutos y dijimos, ostras, por aquí puede ser que funcione y puede resultar interesante al espectador. Y a raíz de esos 10 minutos empezamos a montar el resto de película, pero había un hándicap añadido, que aparte de que tenía que haber música, que ahí fue fácil porque un montón de gente nos envió covers de las canciones de Alejandro, entonces hay como pequeños mashups mezclados con imágenes, la verdad que está muy emocionante, hay puntos muy emocionantes, pero había que meter la figura de Alejandro. O sea, teníamos que hacer que Alejandro fuera ese maestro de ceremonias y apareciera de una manera orgánica, que no fuera un pegote de, bueno, esto lo han hecho con cachitos de aquí y de allá. Entonces, el resultado creemos que es una película documental muy, muy, muy emocionante, de algo más de 1 hora. Y yo creo que cualquier persona que haya estado en el planeta Tierra el último año, creo que va a encontrar cosas muy emocionantes en las cuales reflejarse, incluso le va a dar que pensar. O sea, lo que hemos probado con gente alrededor, que es lo que te decía antes, que siempre lo probamos con gente a ver cómo funciona y demás, o sea, la llorera que se han pegado, la emoción o sea, la forma que han tenido de conectar con el documental, yo creo que que el feedback, una vez que se estrene dentro de 3 días, va a ser brutal. O sea que, bueno, te invito a ti y a todos los oyentes que lo puedan ver como decía, en Movistar en España y a nivel mundial en Amazon Prime Video. Y sale en formato físico también el día 18 con algún extra bastante chulo. Qué bien, qué bien. No, está bien porque, mira, sí, lo del estreno mundial, claro, como Alejandro ¿no? Tiene seguidores en el mundo entero, ¿no? Está muy bien, ¿no? El pensar en todos, ¿no? y es lo que te dan las plataformas, claro, es lo bueno. Qué bien, pues nada, ¿cuántos proyectos, ¿no? Justo esta ha sido la semana buena para entrevistarte. Qué bien. Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos y sobre todo lo que tú decías, ¿no? Que hay como una demanda de las plataformas para coger proyectos o ideas que a lo mejor en su día no cuajaron, sobre todo un mensaje para tus oyentes, creadores con guiones e ideas. Es buen momento para dinamizar y para rescatar del cajón esas ideas que no porque estén en un cajón significa que sean malas, y ahora mismo están todas las plataformas buscando contenidos, ¿no? A nosotros nos han pedido cosas que hicimos hace años y que ya habían acabado su ciclo y las han repuesto, por ejemplo, en plataformas con bastante éxito, ¿no? O sea que, bueno, animo a todos los guionistas que muevan sus proyectos, sus guiones y nada, que aunque estemos en una época un poco así, un poco irregular y demás, siempre hay oportunidades y al final la cultura y el cine y el documental y las series siempre van a existir, porque es una parte de entretenimiento que ya hemos visto que siempre está ahí, ¿no? Así que nada, mucho ánimo a todo el mundo. Muy bien. Bueno, y nada, para terminar, antes habías dicho el contacto de tu productora. Recuerda con para que puedan seguir un poco vuestros proyectos. Sí, la productora se llama Dada Films and Entertainment y la web es www.somosdada.com. Y en Instagram o Facebook o Twitter, si pones Somos Dada, aparecemos también así con ese nombre. Perfecto. Pues yo de todas formas pongo el link aquí en la web, por si acaso alguien tiene dudas. Pues nada, pongo aquí todos los enlaces para que lo veáis. Bueno, pues nada, Alberto, un placer que estés aquí. También verte la cara, que hacía mucho que no nos veíamos. Y nada, ya nos seguiremos encontrando. Pues muchas gracias por la oportunidad y que sabes que soy muy seguidor tuyo, de tus podcasts, y que enhorabuena por lo que haces. Venga, un abrazo, Alberto. Un abrazo. Y así terminamos el podcast de hoy despidiéndonos de Alberto. Si os ha sido útil, agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify o que compartáis el podcast por redes sociales. Y, por supuesto, muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!